corrompido tanto Israel que ya no era linaje escogido, nación santa ni pueblo adquirido por Dios. Se había corrompido tanto que era como un sumo sacerdote con ropas viejas y llenas de pecado. Pero ahora le dice, es un tizón arrebatado del incendio. Es decir, es verdad que el fuego abrasador del pecado le ha llegado, pero antes de que le consuma, he metido mi mano y lo he rescatado. Y hay algo que no puede hacer Satanás, y es meterse con la misericordia de Dios. Tengo que decirte que Dios es misericordioso y sigue rescatando tizones de este fuego, de este mundo. Ahora, ¿cómo ha quedado el hombre tras el pecado? No me voy a meter en sacrificios, no me voy a meter en dispersaciones, porque entonces se me acaba el tiempo. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y ahora dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Ahora quiere decir que cuando Adán ha pecado, todos somos herederos del pecado. Cuando Adán ha pecado, todos somos culpables de ese pecado. Todos hemos heredado ese pecado. Por eso David tiene que decir que el pecado le concibió mi madre. Porque un niño no tiene pecado porque no tiene conocimiento del pecado, pero en sí es heredero del primer pecado, el de Adán. Pero claro, esto no era justo. Por un hombre entró el pecado y el pecado la muerte. Esto no es justo. Porque a mí no se me ha dado oportunidad de yo no pecar. No era justo que por un hombre todos heredemos ese pecado. Pero ¿saben, hermanos, por qué Cristo tuvo que bajar? El verbo de Dios tuvo que bajar y hacerse carne. Dice la palabra del Señor que por un hombre entró la muerte y por otro entró la vida. Es decir, por un justo todos fuimos justificados. Es decir, si por un primer hombre pasó la muerte espiritual a todos los hombres, por uno que cumplió la ley y venció el pecado, por ese pasemos a ser justos. Porque dice la palabra del Señor en Hebreos 4:17: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino a uno que sufrió conforme a nuestra semejanza sin pecado. Cuando Cristo se ha hecho carne, ha cumplido como hombre y el pecado no lo ha podido manchar. Cuando ha resucitado, hermanos míos, ha resucitado para darte a ti la gloria y la honra, y te ha rescatado de lo que a ti y a mí me pertenecía. A mí me pertenecía esa cruz en el Calvario por mis pecados. Por eso tiene que decir, hermanos, en Colosenses capítulo 2 versículo 14, que quitó el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Qué quiere decir? Quiere decirse que antes que Cristo muriera, mis pecados siempre estaban presentes. Mis pecados siempre me culpaban. Siempre, hermanos, me veía como un hombre pecador delante de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Vamos a seguir hacia adelante lo que hizo Cristo. Quisiera traer 2 versículos más sobre este tema, porque me parece muy importante. Antes de entrar en el triunfo de Jesucristo, vamos a 2 cosas que yo me los había saltado y creo que son muy necesarias. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Esto está en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa esto, hermanos?
Esto no son para los inconversos. Este versículo son para los hijos de Dios. Porque los inconversos, los pecadores, no mora el Espíritu Santo en ellos. ¿Quiénes contristan al Espíritu Santo? Aquellos que lo tienen dentro. Usted tiene el Espíritu Santo y también lo tengo yo. Cuando dice no contristéis al Espíritu Santo, vamos a ver. Hay gente que esto lo ha leído y lo ha explicado de forma que por lo menos yo no lo he entendido. Este versículo quiere decirse que aquella persona que tiene el Espíritu Santo ya es el sello de que está siendo redimido por la sangre del Cordero. La propia morada del Espíritu Santo es el sello de que eres hijo e hija de Dios. No es que el Espíritu Santo te pone un sello, su presencia en tu vida es tu sello. Si yo soy morada del Espíritu Santo y usted es morada del Espíritu Santo, el templo ha de estar limpio. Cuando está diciendo no contristáis al Espíritu Santo, significa cuando estamos en el camino de santidad, porque santidad significa apartado, y hemos vuelto otra vez al camino erróneo. Os voy a poner un ejemplo. Si yo soy una persona fiel, me esfuerzo por hacer lo que el Señor quiere, y yo peco, he pecado. En este momento que he pecado, Dios me ha tirado. Ya no soy hijo de Dios. Me ha dicho el Señor fuera. En este momento en que he pecado, estoy hablando. El Señor ya me ha desechado, ya no cuenta conmigo. Hay un momento de tristeza, el Espíritu Santo te pone tristeza. ¿A ti no te ha pasado que has hecho algo? ¿A ti no te ha pasado que has dicho alguna palabra o has hecho algún gesto o has dicho algo y te ha venido una tristeza que no hay palabra con que definirla? Esta tristeza te la ha puesto el Espíritu Santo. Y te la ha puesto el Espíritu Santo porque tiene tristeza de que su morada se ha ensuciado, porque te ama. Porque quiere que vuelvas a la santidad. Y te pone esta tristeza para que tú te encuentres con tanto mal en ti, que no tengas que ir nada más que a tu casa y pedirle perdón y reconciliarte con el Señor. ¿Saben por qué lo hacen, hermanos míos? Que nosotros, hermanos míos, que no tenemos nada para darle al Señor, que Dios lo hace porque nos ama y porque nos quiere. Amén. Le damos gracias al Señor con este aplauso porque nos ama y nos quiere. Dice, primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Vamos a ver. En Apocalipsis se presenta al diablo como el acusador de los hermanos, que nos acusa de día y de noche. Y aunque la iglesia no pasa por juicio, que ya lo expliqué un día, sí tenemos acusador, que Dios lo reprenda. Amén. Y dice que aquí Cristo es nuestro abogado. Pero vuelvo a decirlo, hermanos, este abogado no son para los del mundo, no son para los de afuera. Este abogado son para los que son hijos y los que no pecan.